estuviese en el campo, pero no. Entonces ahí recaí en la importancia de que lo que hacemos a nivel de ciencia tiene que estar muy conectado con la comunicación, ¿no? Porque es tanto a que les pongas como en estos eventos donde tienes que articular muchas áreas, como a tus propios amigos, familia que no necesariamente están en el campo. En tanto a ciencia y sociedad, me parecía muy importante esto porque muchas de las cosas que hacemos puede tener impacto o buscamos que tenga impacto, pero no necesariamente lo vemos tan fácil cuando estamos haciendo investigación de muy fundamental que sirve después para investigación aplicada. En este caso fue porque nos encontramos participando en la competencia de ITN Design League, que era una competencia de biología sintética a nivel de TAM. Y la mayoría de cosas que hicimos no se centraron en el diseño con biología sintética, sino en el trabajo, se le decía prácticas humanas, bioseguridad, horticultura. Entonces, esas eran muchas cosas relacionadas más a quienes podrían recibir el impacto de esto y articular, obviamente, a la institución reguladora, que a la ciencia como tal, ¿no? Entonces, éramos muchos estudiantes de bio y muchos de nosotros sin hacer nada de bio. Pero eso también te enseña, ¿no? Te enseña de que debes buscar, de algún modo, dependiendo de lo que te pide el contexto, en este caso de la competencia o de tu trabajo, cómo conectar para poder entender la necesidad más allá. Porque muchas investigaciones suenan muy fancy, muy interesantes, muy de wow, voy a descubrir algo muy grande, pero fuera de eso también hay una necesidad a la que tenemos que responder y es con nuestra sociedad más cercana quizás. Y por último, a la última la ciencia más impacto, digamos, pero esto era porque tuve unas prácticas cortas en el área de ingeniería clínica y aquí uno pensaría de que cuando una empresa se encarga de eh, comercializar dispositivos médicos como lo hacía esta empresa, lo hace esta empresa que es Catheters para tratar arritmias. El MAPER, que es los ingenieros biomédicos por lo general, se encargan de hacer estos, si ven esa imagen de colorcitos, es la imagen que toman con el catéter del corazón de la persona a la que están tratando y empiezan a hacer las marcas donde el doctor va a tener que quemar para cerrar cierta parte que está generando esa arritmia, ¿no? Para que el flujo del corazón salga de allí. A veces se queda en la aurícula y es por eso que el corazón late más rápido. Y aquí era que tú, como ingeniero, bioingeniero o ingeniero biomédico, generes esa conexión tanto con el doctor, que le expliques qué hace tu dispositivo médico y cómo es que se tienen que usar los parámetros, así como preparar al paciente. Y al menos en estos protocolos, eh, el paciente tiene que estar despierto, ¿no? Entonces es mucho de mantener la calma. Probablemente cuando trabajas mucho tiempo en el laboratorio no estás muy acostumbrado a trabajar tanto bajo presión o a no estar en un ambiente que no sea controlado. Y en un quirófano no controlas nada, porque no sabes cómo va a reaccionar el paciente, no sabes si tienes todo a la mano. Por lo general sí deberías tener todo, pero muchas veces te adaptas a lo que el hospital tenga. Entonces, esas experiencias que para mí fue ir desde diferentes espacios en los que he podido conectar con las aplicaciones de bioingeniería de diferentes modos y es como iba entendiendo de que lo que hacemos no solo se queda en el laboratorio, sino de que de algún modo sale y hacer que eso llegue de la manera más fácil de entender logra un gran diferencial para quienes usan la tecnología. Y sobre todo eso no se logra con trabajo individual, por más que seamos brillantes, siempre hay un equipo detrás y si ese equipo funciona se pueden hacer cosas gigantes. Ahí en la foto que ven fueron mis dos mejores amigas de la universidad, con quienes hemos hecho tanto proyectos como nos hemos apoyado en tesis, a pesar de no compartir la misma tesis. Y probablemente he conocido muchas personas más con quienes hacen que esto sea posible. Más allá de las prácticas, que realmente ahí solo aprendía, miraba y asistía, pero quienes eran los reales actores, era el mapper, el ingeniero, como los doctores que estaban subespecializados en esa área. Y bueno, hablándoles un poquito más de mi pasantía en Alemania, que esta fue con el programa Euro de Max Planck Mother to Life. Realmente esta fue una experiencia que me sacó totalmente de mi zona de confort, porque para empezar, no era la primera vez que estaba en el extranjero hablando un idioma que no era mío y que no era el idioma principal de ese país, pero había muchos extranjeros, así que no había problema. Igual el idioma de la ciencia es el inglés, a pesar de que eso suene muy
injusto a veces, pero es como es. Y ahí me ven en la primera foto, fue la sesión donde conocimos a los becarios que se encontraban en ese tiempo en Alemania, ya que íbamos yendo en una franja de meses. Entonces fuimos en total 9 becarios ese año y la verdad es que todos veníamos de distintos backgrounds y íbamos acercándonos a investigaciones que estaban dentro de lo que era el eje de Max Planck Matter to Life, que quería decir eh, a través de la química y la física o la biofísica, cómo llegamos a delucidar, saber cada partecita que hace posible la vida. Ese es el eje que hacen en ese Max Planck en específico, porque hay un montón de institutos Max Planck. Y en el proyecto que tuve la oportunidad de participar, que fue en el Instituto de Materiales Interactivos, en la Universidad de RWTH, que es básicamente la zona donde quedaba la universidad, en Agen, Aquisgrán. Siguiente, un proyecto en el que veíamos o evaluábamos microgeles para el desarrollo de un sistema tridimensional de un músculo esquelético. Y aquí lo que me pareció increíble, bueno, puedo hablar muchas cosas increíbles que vi en ese instituto, pero lo que me pareció increíble es que ese proyecto salía de juntar dos avances de proyectos de doctorado. Uno que se centraba en los microgeles y otro en el estudio de estas células, de esta línea celular en específico, para el desarrollo de este sistema tridimensional de músculo esquelético, que buscaba, más que todo, desarrollar este modelo para probar fármacos, prototipos y así. Y me pareció una locura porque en esta parte de que me enseñaron a hacer los microgeles desde cero, con microfluídica, armar el chip y todo el sistema de microfluídica ya estaba estandarizado de algún modo, también tenías que hacer el estudio de esos microgeles, ¿no? Su tamaño, su rugosidad, y aparte tenías la oportunidad de ver cómo logra fijar las células en estos microgeles. Esa es otra historia mucho más larga, pero a lo que voy es de que ellos tenían la creatividad de algún modo para, ok, ya sabemos qué microgeles son aptos para que las células vivan, porque funcionaban como un soporte, sí, pero no necesariamente implicaba que las células les gustaran. Pero queríamos también, o se buscaba, diferenciar estas células, ¿no? Porque eran miocitos. Y la idea era diferenciarlos hasta que lleguen a esa forma alargada que tienen los músculos. Entonces dijeron, bueno, lo podemos funcionalizar con láser. Y yo estaba así como que, wow, con láser en mi vida se me hubiera ocurrido, pero tenían esta libertad de algún modo de ir diseñando sus experimentos y sobre todo de independencia, pero con ellos requería bastante disciplina para poder llegar a los tiempos. Entonces, lo que me gustó mucho de este espacio era la colaboración. En primer lugar, como les dije, surge este proyecto de 2 proyectos de doctorado, la creatividad que tenían para integrar diferentes protocolos y la independencia que te daban. Yo sentí que me dejaron trabajar sola desde la primera semana después de haberme capacitado, y eso también es algo que se valora mucho porque te dan confianza y por ende tienes que volver esa confianza con una comunicación clara y eficaz. Bueno, otra de las experiencias de liderazgo que les puedo hablar fue el Gap Summit, que creo que sigue abierto a las postulaciones. Ay, me gustó. ¿Sigo aquí? ¿Me escuchan? Gracias. Sí, te escuchamos. Gracias. Que fue un espacio donde se vio la biotecnología más allá, no en proyectos de laboratorio, sino cómo se articulaba desde diferentes entes, como lo eran los de la academia con la industria y la regulación, que no es muy común ver, al menos en Perú, pero en entornos como los de Cambridge, la verdad que sí. Entonces ves cómo sucedía esta conversación o este diálogo de cerca que hace posible no solo que cierto avance llegue a ser un producto, sino que también financia la ciencia que está detrás. Y curiosamente fuimos 100 seleccionados y 4 de ellos peruanos, así que creo que era un gran porcentaje, ya que venía gente desde 45 países, creo, y uno de ellos era Perú. Entonces es bonito encontrar estos espacios donde te encuentras, ya sea con viejos amigos o haces nuevos, pero también con personas. La segunda foto, todos ellos son hispanohablantes, la mayoría latinos y algunos de España. Y fue bonito también conectar como que, no solo desde la idea de, bueno, los primeros días sí, quizás el de networking de qué estás haciendo, pero también más allá de ver tu situación, porque preguntas o quieres empalmar un poco cuál es la situación de la TAM en términos de articular ciencia
no, perdón, de articular academia con industria, pero no es una realidad que ves muy seguido, ¿no? Entonces es aprender desde la otra parte, de cómo se hace, donde ya funciona el sistema, hablando en estos términos. Y bueno, algo que me gustaría dejarles es que la curiosidad sea su superpoder, como les iba diciendo al inicio, eh, que no tengan miedo de que quizá al inicio sientan de que probablemente lo que escojan no es gran cosa, o quizás solo me pasa a mí, no lo sé, pero no se queden con eso, busquen qué hay más allá de eso que les causa curiosidad, porque si ustedes escogen una carrera en ciencias y tecnología, no va a ser solo una carrera. El hecho de que escojas una carrera no implica quedarte siempre en esa, sino ver hacia dónde te puede llevar. Entonces la pandemia fue creer de que tu vida en ese momento gira en torno a una carrera como tal, pero no, hay muchas más cosas que hacer, tanto ejercicios, deportes que te gusten o cosas artísticas que no tienes que dejar de lado porque juntarlas en algún punto va a hacer una gran diferencia. He visto ilustraciones en vivo, personas que son muy talentosas y se dedican a eso y se requiere mucho para cuando intentas comunicar ciencia, así como que el hecho de que ahora se te dificulte algo no significa que nunca lo vas a poder, digamos, descifrar o de algún modo lograr pasar ese reto, sino de que es parte de porque te está enseñando algo, ¿no? Así que míralo como un experimento. Muchas veces los experimentos fallan un montón y a veces tienes que pivotear, cambiar. Así que eso me gustaría dejarles como algunos aprendizajes que he ido teniendo en este tiempo, en estos años. Y ya para cerrar, quería decirles de que nunca se vio así cuando estuve en la carrera, en algún punto en el que pensé dejar la carrera, nunca pensé ir a Alemania y hacer investigación así como a Canadá o menos pasar por un congreso en la Universidad de Cambridge. Así que al inicio nunca se vio para nada así, sino se vio así. Yo vivo en San Juan de Origancho y siempre vivo casi a las faldas de un cerro y siempre se ha visto como quizá algo lejano, pero ese siempre ha sido mi punto de partida y lo sigue siendo cuando hago cosas nuevas, cuando me aventuro a nuevos retos. Así que no tengan miedo si ahorita se ve bastante lejano eso que buscan lograr llegar a algún punto, sino de que eso sea de algún modo su motivación y el punto en el que entiendan quién soy, por qué quiero hacer esto y para qué quiero hacerlo. Gracias. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las cochas resilientes y cómo esto ha generado impacto en las mujeres. Siguiente. Me presento. Bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Química en OTEC. Actualmente estoy en el séptimo siglo. Algunas de mis experiencias han sido que el año pasado logré ser vocera de la carrera de Ingeniería Química. Actualmente estoy en el proyecto de Cochas Resilientes, que es como una colaboración entre la Universidad del MIT con UTEC, en el cual vemos un poco sobre los sistemas ancestrales, que en este caso son las cochas, y cómo este sistema es bueno para la comunidad. Y también actualmente soy miembro activa de IQTEC. Actualmente cubro el cargo de vicepresidenta y eso es un poco de quién soy. Bueno, comentando un poco sobre el desafío hídrico del altiplano, como sabrán, debido del cambio climático, allá las cochas, vamos a hablar un poco más adelante sobre qué son las cochas, pero no hay agua y los sistemas que tienen están contaminados mayormente por la minería o puede haber eutrofización que puede causar que estos sistemas no se pueden usar. El lugar de estudio es básicamente una comunidad de Pucachupa, que esto se encuentra en la región Puno, a 2 horas de Juliaca. Básicamente lo que nosotros hemos observado desde nuestra primera ida, que fue en julio del año pasado, hay lluvias irregulares, que esto básicamente se debe por el cambio climático, periodos de sequía muy largos. Hicimos como una comparación de lo que nos comentaban los de la comunidad. Ya no llovía mucho y los meses habían cambiado. Por ejemplo, de 3 meses, ahora 6 meses ya no había lluvia. Y esto, tipo, era como una problemática muy grande porque uno, ellos le daban de tomar esa agua a sus animales, otro que ya no pueden sembrar constantemente porque estos se secan y se pierde. Como siguiente punto, el estrés hídrico creciente es que esto poco a poco, según data anterior, ha ido incrementando y genera que la comunidad esté alerta, ¿no? De que tengan miedo y preocupaciones, de que ya no va a haber agua en un futuro y además que las personas que viven ahí, bueno, los más jóvenes en realidad, están migrando a Lima o a otros países porque no hay oportunidades y también porque no hay tipo solvencia de hídrica. Y bueno, básicamente, ¿qué son las cochas y por qué nosotros trabajamos con ellas? Algo que el proyecto enfatizó es que
las cochas son sistemas ancestrales y que estos sistemas son de la comunidad y nosotros como universidades o como ingenieros o como científicos no podemos decirles que cambien estos sistemas o tipo, de repente nosotros tenemos como unos sistemas que tal vez tienen mayor tecnología, pero los de la comunidad también tenemos que pedir permiso. Entonces los de la comunidad nos dijeron de que querían volver a estos sistemas, ¿no? Que eran muy buenos en las épocas antiguas. Bueno, estos sistemas tienen diferentes maneras de poder funcionar. Estos almacenan agua a través de la lluvia, como también pueden recibir agua de puquios y estos se llenan. También permiten la infiltración en su suelo y recargan los acuíferos. Estos también regulan al ciclo hídrico del agua. Desde las altas montañas, estos bajan al río. Una pregunta también que yo me preguntaba, ¿y dónde está la ciencia? ¿Dónde nosotros podemos ayudar o qué podemos hacer? Fue que al principio nosotros tratamos de comprender cuál era la problemática de la comunidad. Realizamos talleres junto con ellos para que nos puedan mostrar cuáles son sus necesidades, que es básicamente la primera foto de la izquierda, donde hay un papelógrafo, donde ellos nos ayudaron a dibujar tipo cómo era antes y cómo es ahora, cómo ha cambiado estos sistemas y cuál es la problemática que tienen. A partir de ello, nosotros nos decidimos hacer como talleres para poder medir la calidad del agua, usando multiparámetros, uno porque queríamos dejarla a ellos para que puedan hacer sus mediciones constantes, y otra cosa que también nosotros fuimos a sus casas y les entregamos como que, ¿cómo está tu calidad del agua? Y como que ellos ya tenían más confianza de usar su agua y si había agua que no podían usar, tomaban precauciones. También sacamos muestras de tierra como de agua para poder realizar la calidad de arsénico. Algo muy curioso es que encontramos arsénico en pozos tubulares, que como hace 30 años nos comentaron que lo realizó el Estado. Entonces ahora hay una problemática de que usaban el agua de pozo tubular, pero como tiene contaminación de arsénico como a 30 veces del nivel permitido por la OMS, lo han dejado de usar porque había muchos problemas digestivos. Y bueno, básicamente ahora estamos tratando de hacer de simulación de la cocha, de cómo estos almacenan buena agua y cómo la geometría puede ayudar a que la comunidad pueda hacer el uso de esta agua. Nuestros trabajos desarrollados son talleres comunitarios, un documental que salió hace poco, ganamos el tercer puesto en un poster competition y actualmente somos finalistas en el PKG Ideas del MIT. Y eso es básicamente todo lo que hicimos. Siguiente. Y bueno, este trabajo es básicamente, actualmente somos todas mujeres, la profesora Úrsula, la profesora Libby, Shaila Saguet, Kathleen Yulka, y la verdad nuestro trabajo ha ido mejorando poco a poco y agradezco mucho a las personas que han sido parte de este proyecto y espero poder continuar para poder hacer que la comunidad tenga una buena calidad de agua y tenga resiliencia hídrica. Y eso sería todo. Estar en este espacio que realmente es tan especial, tan importante. Muchas gracias a Francesca por abrir, como decía, este espacio en donde podemos conocernos, en donde podemos inspirarnos, hablar acerca de la ciencia y pues poder conocer cómo la ciencia transforma nuestras vidas y transforma la humanidad a través de todas las preguntas que nos hacemos y a través de las niñas y mujeres que están dispuestas a crear ciencia. Bueno, esta presente investigación la quise hacer como en la importancia de las mujeres y las niñas en la ciencia. Y por eso la titulé Transformando el Mundo con Conocimiento. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Herrera, yo soy de Colombia, soy ingeniera en procesos agroindustriales. Bueno, entonces como les decía, hoy es un espacio muy especial en donde nos reunimos para reflexionar, para conocer, para inspirarnos entre mujeres acerca de las investigaciones, porque la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, sino que es una herramienta para transformar las vidas de las personas, y para que esa transformación sea una transformación justa, innovadora y completa. Y esto necesita la intervención o la participación de todas las mentes. Y sabemos de que en las mentes de nosotras como mujeres hay muchas ideas, hay muchas creatividad que cuando las ponemos o las plasmamos, podemos realmente transformar nuestro entorno, transformar nuestras comunidades y todo lo que nosotros hacemos. Ciertamente la ciencia pues ha sido como
muy enfocada mayoritariamente hacia los hombres, ¿cierto? En diferentes espacios, pero pues hoy en día eso realmente debe cambiar, porque como les decía, en nosotras las mujeres hay mucha fuerza, hay mucho poder para transformar, porque realmente nosotras tenemos esa capacidad para aportar una mirada distinta hacia los diferentes contextos sociales, ambientales. Entonces, por eso como mujeres debemos de tener presente siempre esa gran capacidad que hay en nosotras, que hay en nuestra mente, que hay en nuestras manos para poder llevar los estudios a otros niveles, para, como les decía, transformar las comunidades en nuestras universidades, poder también transformar el entorno y posicionarnos nosotras las mujeres como aquellas que tienen todas estas capacidades y el poder para hacer ciencia. Bueno, sabemos de que la ciencia empieza con una pregunta, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos haciendo el estudio nos preguntamos cómo, por qué pasa esto, y empieza en nuestra mente a surgir diferentes preguntas y, por ejemplo, en las niñas que son tan curiosas, ellas se hacen también muchas preguntas, porque esto en sí no empieza en un laboratorio, sino que empieza aquí en nuestra mente. Cuando nosotros nos cuestionamos, cuando nosotras pensamos en que hay algo más allá de lo que estamos viendo, que hay un desarrollo que se puede realizar con, por ejemplo, con residuos de productos, de residuos de materias primas. Por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniera en procesos agroindustriales, me inspira mucho y me motiva mucho todo el tema que es relacionado al aprovechamiento de residuos, porque sabemos que hoy en día la industria genera muchos residuos alimentarios de los diferentes procesos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, perdón, es que estoy un poco agripada. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de extracción de aceite de aguacate, y allí los residuos que se generaban eran, se llama lorujo, que vienen siendo la cáscara, la pulpa y la semilla de aguacate. Y esto es un residuo que pues se pierde, que no tiene uso, y lo único bueno que sí hacían eran que para abono, pero como tal no había algo más. Entonces me gusta mucho enfocarme en qué se puede hacer con estos residuos para pensar en que haya una economía circular, que estos procesos puedan ser diferentes transformaciones y en donde haya un aprovechamiento total de toda la cadena productiva. Bueno, y en esta empresa logramos aprovechar los residuos porque en esto hay gran potencial. Muchas veces pensamos que en los subproductos, o como mayoritariamente se llama, basura, no hay potencial, pero la verdad es que allí en estos residuos hay un gran potencial para desarrollar diversos productos. Entonces, por ejemplo, en el caso del aguacate, es muy bueno en fibra, tiene muy buena grasa, entonces logramos allí con esto, logramos desarrollar un suplemento ganadero para, para, las, para los animales que estaban en levante, para los bovinos. Entonces, esto pues fue un desarrollo muy interesante, como les decía, que todo empieza con una pregunta. El solo hecho de ver los residuos y preguntarnos qué se puede hacer con esto, qué producto puedo desarrollar, o con qué producto puedo yo entrar y marcar una diferencia. Como le decía, el hecho de poder hacer una economía circular. Bueno, sabemos que también hay hay una realidad y desafíos, porque muchas veces hay limitaciones. Bueno, la principal limitación está aquí en nuestra mente. Cuando nosotras decimos que no podemos, que no es posible, que no tenemos la capacidad. Entonces, por eso es necesario que nuestra mente sea transformada, que nuestra mente y nuestros pensamientos sean cambiados para tener siempre presente de que nosotras como mujeres sí somos capaces. También en la vida de las niñas, y más que todo en las niñas que pues están en su etapa de crecimiento, de curiosidad, muchas veces escuchan de pronto de parte de sus padres o familiares que les dicen, pero si se cuestionan algo como que, pero usted por qué piensa eso, pero eso es muy difícil, eso no es para niñas, y por qué no elige algo que sea más sencillo. Entonces todo esto empieza a hacer mucho peso en las niñas, y pues ya cuando ellas como niñas tuvieron el deseo de ir más allá, de investigar, pero a causa de esto, cuando van creciendo, ya se van limitando, sus pensamientos se van
aislando y pues no van a hacer lo que ellas querían hacer realmente. Entonces, pues esta es una barrera que es nuestra mente, pero por eso siempre debemos de tener presente de que somos mujeres fuertes, somos mujeres valientes, mujeres poderosas, con muchísimas capacidades para hacer todo lo que queramos. Y entonces, como les decía, muchos de estos mensajes o palabras que quedan en nuestro corazón, que quedan como una espina, vienen de la sociedad, del entorno académico o de tantos lugares, quedan en nosotros que nos empezamos a oprimir y a pensar que no somos capaces. Pero como les decía, por eso es necesario rodearnos de personas que nos inspiren, porque sabemos que el entorno también afecta mucho. Si estamos rodeadas de personas que nos cuestionan o nos hacen comentarios negativos, pues esto también va a hacer que nosotras queramos renunciar a nuestro sueño. Por eso también es muy importante cuidar nuestro entorno en todo momento. Porque tampoco puede ser que sean grandes los golpes, sino que son pequeños mensajes de forma muy repetitiva que hacen que cambiemos de opinión y pues no queramos lograr aquello que nosotros queremos hacer. También pues otro desafío puede ser como el acompañamiento. De pronto en el entorno no vemos un acompañamiento como quisiéramos por parte de profesores o sí parte de entidades, o no conocemos financiamiento cuando queremos realizar un proyecto. Entonces todo esto es como un desafío que está en el área pues, de toda la ciencia. Pero pues lo importante es saber de que, como les decía, lo podemos todo. Lo importante es confiar, creer en nosotras y plasmar nuestras ideas y todo lo que tenemos, rodearnos de buenas personas, buscar espacios en donde podamos crecer. Por ejemplo, en la universidad, cuando yo estaba estudiando, me gustaba mucho lo que eran los semilleros de investigación. Entonces, allí empezamos a investigar, y pues también relacionado al aprovechamiento de residuos. Hubo un proyecto que realizamos que fue con el cacao. El cacao en su mayoría viene siendo como desperdicio, porque solamente como tal el fruto es el 20% y el 80% lo compone la cacota, que es la cáscara, y el mucílago, que es el lixiviado. Entonces, allí en estos grupos de investigaciones logramos desarrollar, pues es a partir del mucílago, que es como el lixiviado que cae del cacao, eso se desperdicia totalmente en grandes cantidades y, perdón, y este tipo de subproducto muchas veces también cuando cae al suelo lo que hace es acidificar el suelo, de tal modo que pues puede traer plagas y traer también males pues como tal a la planta. Entonces, en este grupo nosotros quisimos aprovechar este residuo y logramos obtener alcohol a partir de esto, pues por medio de destilación. Entonces, fue pues un proceso de mucha investigación y en donde allí realmente crecí mucho. Allí fue como donde empezó mi amor por la ciencia, cuando empecé a entrar a esos grupos de investigaciones y que ya podíamos participar en encuentros de semilleros en diferentes ciudades. También tuve la oportunidad de asistir como ponente con este proyecto a otra ciudad, pues que aquí es Florencia, en el departamento de Caquetá, que era el primer congreso de Teobrema para la Paz, que es del cacao. Entonces, pues realmente todos estos espacios nos permiten crecer y aumentar nuestras ideas y nuestra creatividad. Las mujeres no solo hicieron historia en la ciencia, la siguen escribiendo. Vemos que a lo largo de la historia muchas mujeres realizaron descubrimientos que cambiaron la humanidad, ¿cierto? Aquí tenemos el ejemplo de estas mujeres que transformaron al mundo con sus investigaciones y que sus legados siguen todavía hoy en día y que siempre seguirán. Tenemos a Marie Curie, quien ella abrió camino en la física, en la química, a Rosa Franklin, quien aportó información clave para entender la estructura del ADN. Y bueno, todas estas científicas que decidieron dar un paso más, que decidieron creer en ellas. Y yo me imagino pues en el tiempo hace mucho, que incluso era pues más difícil porque se veía como, si hoy en día pues el machismo está muy, también se ve todavía, pues antes era más fuerte.
Entonces, sin embargo, a pesar de las circunstancias del entorno que estas mujeres vivían, ellas decidieron desarrollar, decidieron pensar, decidieron hacer algo más. Y pues a causa de esto es que ellas han dejado ese legado que nos inspiran a millones de niñas, a millones de mujeres, para saber de que podemos lograrlo. Entonces ellas son como esas referentes que nos permiten tener presente de que sí se puede. Bueno, esta frase me pareció muy especial, que dice: no necesitas ser perfecta para hacer ciencia, solo creer en ti. Muchas veces pensamos que necesitamos perfección para hacer las cosas o para empezar, pero realmente lo único que necesitamos es creer en nosotras, creer en nuestra capacidad, en todas las capacidades y habilidades que tenemos, porque bueno, las niñas de hoy son el futuro, son las científicas del mañana, por eso también debemos de apoyar a las niñas para que en ellas siempre esté el deseo de aprender, de cuestionarse y que en un futuro puedan ser esas grandes científicas que transforman el mundo. Digamos que en los procesos de investigación todo es una prueba y error. Uno no llega al laboratorio y sale de un momento y sale de una, sino que todo es un proceso. Uno empieza, no funciona, pero hay que volverle a hacer, sí, hay que volver a reformular. Se hace. Bueno, otra pues, historia que me gustaría contar. Durante mi carrera yo hice tesis y mi tesis fue la elaboración de un biomaterial biobasado de harina de plátano reforzado con las fibras del pseudotallo y de la cáscara. Entonces, realmente este fue un proceso muy largo de investigación, que fue como más o menos 2 años, en donde pasaron cantidad de cosas, muchas cosas. Una de ellas fue que la metodología inicial que teníamos estaba dada como por un doctor que nos estaba acompañando, pero pues de un momento a otro el doctor pues como por decirlo así, nos abandonó. Entonces quedamos solas 3 niñas y la directora de la tesis. Y porque él era el que tenía más conocimiento acerca del plátano. Entonces, pues esto fue como un reto que nos hizo cuestionar muchas cosas. Bueno, luego eh, el equipo que era la extrusora por donde iban a salir los pellets de la harina de plátano se nos dañó. Entonces, cuando se nos dañó esto, realmente fue muy decepcionante porque ahí dijimos, entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer? Y nosotros teníamos como una presión muy grande y fue que el proyecto lo pasamos por la Vicerrectoría de Investigación y ellos nos dieron una financiación. Entonces ya le habíamos pasado a ellos como tal todo el anteproyecto. Entonces, cuando pasó esto, tuvimos que como tratar de organizar todo, pero pues que siempre estuviera enfocado hacia los objetivos, el objetivo general y los otros objetivos para poder llegar a lo que nosotros queríamos. Entonces, como les digo, fue un reto de muchas fallas, para crear la formulación ideal con la harina de plátano, tanto con el plastificante, y que al fin pudiéramos nosotras obtener lo que queríamos, que era el material biobasado. Entonces, bueno, para no hacer más larga la historia, finalmente logramos desarrollar nuestro material. Con este también tuvimos la oportunidad de participar de encuentros de semilleros de investigación, con póster. También tuve la oportunidad de presentarlo en un congreso de ingeniería mecánica y pues como gracias a esa participación que tuvimos allí, logramos publicar nuestra investigación en un capítulo del libro de la universidad. La universidad de la que yo me gradué se llama Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, como les decía, o sea, no se trata de perfección, sino que tener presente de que en el proceso siempre vamos a tener fallas, vamos a querer desmayar, pero siempre que nosotras tengamos el deseo de cumplirlo y presente que debemos de creer en nosotras y que todas nuestras ideas son valiosas, que todas nuestras ideas importan. Entonces, por eso sus ideas importan, su voz vale y su talento puede transformar el mundo. Me parece esto muy bonito y muy importante de que podemos transformar el mundo. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo? O sea, podemos empezar a transformar pequeños entornos, empezar a transformar a nuestro círculo de amigos, en nosotros a través pues, de nuestras ideas, el poder inspirarlos, transformar de pronto la forma también en que ellos
piensan con respecto a algo y que nosotras podemos abrir como sus mentes, porque pues de eso se trata, y ya más adelante pues transformar nuestro entorno académico y luego, o sea, transformar todo el mundo, pero realmente sí es posible. Entonces, por eso pues hoy celebramos a las mujeres y a las niñas en la ciencia, y realmente pues debemos de apoyarnos entre todas y pues como sí, apoyarnos entre todas, impulsarnos, inspirarnos entre todas. Por eso, como decía, agradezco mucho pues este espacio tan especial en donde podemos compartir, en donde podemos conocernos, y que bueno, pues que se pueda seguir haciendo muchas veces, porque realmente también hay mucho impacto cuando mujeres, cuando chicas se unen por algo en común, por transformar, por cambiar, como les he dicho, por transformar y cambiar el mundo. Entonces, por eso pues las invito a creer más en ustedes, a apoyar, a abrir más caminos en esta área de la ciencia, de las niñas y mujeres, y que todo realmente vale la pena, que somos realmente capaces de lograr todos nuestros sueños y que no hay nada que nos quede grande. Como les decía, mucho gusto, mi nombre es Luisa Herrera, una colombiana, ingeniera en productos agroindustriales. Aquí les dejo mi correo electrónico y mi celular por si lo que necesiten, con mucho gusto voy a estar. Si algún apoyo en un artículo científico, entonces con mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el espacio y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Me presento, pues yo soy Jessica, soy química farmacéutica bióloga de formación. Actualmente estoy realizando mi doctorado en neurociencias y pues mi día a día ocurre en la Universidad Veracruzana en México, en donde actualmente pues a grandes rasgos estoy intentando comprender qué es lo que sucede en el cerebro de aquellas personas que están pasando por un proceso neurodegenerativo, especialmente en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, además yo también me considero una divulgadora activa de la ciencia. Me gusta mucho andar en este merequetengue de comunicar pues la ciencia o el conocimiento a aquel público que no es totalmente especializado. Y pues bueno, sinceramente estoy muy feliz con el lugar que ocupo ahora, con todo lo que he recorrido y aprendido a lo largo de mi vida, pero genuinamente mis planes cuando yo era pequeña eran un poquito más sencillos. Pues bueno, yo quería ser gasolinera. Y no crean que por amor a los autos o por el amor al olor a gasolina, sino que más bien, pues yo lo veía como el negocio perfecto. ¿Por qué? Porque pues yo veía que los autos pasaban, les pagaban a las personas que les ponían gasolina y estas personas lo guardaban en su bolsillo, ¿no? Entonces yo dije, wow, estas personas se quedan con todo este dinero, seguramente son millonarias y yo quiero ser una gasolinera en esta vida. Pero bueno, más allá de que puede sonar un poco o mucho, muy chistoso, pues la verdad es que ya reflexionando ahora me doy cuenta de que este fue mi primer acercamiento a lo que yo llamo la vocación de supervivencia. Y quiero resaltar que esto es un factor muy importante porque muchas veces las condiciones socioeconómicas sesgan nuestro camino para llegar a la ciencia. ¿Por qué? Porque no nos hacen preguntarnos qué es lo que nos apasiona, sino más bien qué es lo que me va a dar de comer en un futuro, ¿no? Y pues muchas veces para nosotras las mujeres que tenemos responsabilidades más allá de las académicas o de las profesionales, pues esto suena un poquito inalcanzable y le damos la vuelta al camino de la ciencia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no me dejaron ser gasolinera y me dijeron, usted tiene que estudiar. Así que pues bueno, fui creciendo y me enfrenté a lo que yo llamo mis eventos canónicos. Y ahorita van a ver por qué son eventos canónicos. Y resulta que mi primer acercamiento a la ciencia fue pues cuando yo entré a la preparatoria. Y esta fue una etapa un poquito triste de mi vida porque yo había aplicado para una preparatoria, no me aceptaron, así que tuve que entrar a otra por medio de un recorrimiento. Afortunadamente en esta nueva preparatoria pues tenía la opción de hacer una carrera técnica en laboratorio clínico y entonces aquí fue la primera vez que yo pude manipular un microscopio. Pude ver un montón de células, principalmente sanguíneas, y entonces me gustó tanto estar en el laboratorio que pues apliqué a la carrera de química farmacéutica bióloga en la universidad. Y pues bueno, ya estando en la carrera, la verdad es que me gustó mucho la dinámica, fue muy difícil, pero pues yo
yo me aferraba, ¿no? Sin embargo, pues yo, a pesar de ya estar en este momento en una carrera puramente científica, pues yo todavía no entendía muy bien de qué iba la investigación, no le veía mucho potencial, y yo me visualizaba en un futuro pues trabajando en un hospital, tomando y procesando muestras sanguíneas a lo largo de toda mi vida. Pero bueno, entonces pues llegó la pandemia y pues fue otro evento canónico para mí, porque pues para yo poder trabajar en un hospital, perdón, necesitaba hacer mi servicio social de la licenciatura, pues en un hospital, claramente. Entonces, pues llega pandemia y cierran todas estas vacantes, y lo que hace la universidad es mandarnos a hacer nuestro servicio social en institutos de investigación. Entonces, pues bueno, aquí ya tuve un acercamiento mayor a lo que era la ciencia. Estuve trabajando con cultivo celular, con cultivo in vitro de algunas plantas, pero a pesar de yo ya estar en este punto, como que todavía no le veía mucho sentido, la verdad, a la ciencia. Y es que nadie me lo había explicado realmente. Yo pensaba que todas las personas que estaban ahí, pues era simplemente porque querían hacer su proceso de titulación, alguna tesis y ya, lo dejaban, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí ni siquiera me interesaba hacer una tesis. Entonces, pues finalicé mi servicio social y pues me titulé a través de un examen general de conocimientos. Pero entonces llegó mi otro evento canónico y fue enfrentarme ya a la vida profesional, ¿no? Entonces, pues yo quería trabajar en un hospital, pero no tenía la experiencia de estar en un hospital. Y un día, en un arranque de desesperación, pues empecé a pensar qué voy a hacer. Y literalmente salí a andar pues de migajera, porque, porque pues empecé a caminar y ver laboratorios clínicos cercanos a mi domicilio, y prácticamente yo tocaba las puertas y les decía, oigan, pues mm, quiero aprender, me dejan trabajar de gratis para ustedes. Y muchos laboratorios, sorprendentemente, pues me cerraron las puertas, hasta que uno en específico me las abrió. Y bueno, en ese entonces y actualmente también, ese laboratorio estaba a cargo de la química Paola, que es la que les estoy poniendo en la foto de acá. Y pues bueno, ella me aceptó, me dijo, bueno, está bien, te acepto de migajera y pues ven a aprender. Yo entré ahí a hacer prácticas profesionales extra, estuve un tiempo aprendiendo muchísimo. Ya después Paola pues ya me contrató, ya recibía yo un sueldo. Sin embargo, pues sí llega ese punto en el que tú te preguntas, ¿realmente quiero hacer esto a lo largo de toda mi vida o, o quiero seguir creciendo, no? Evidentemente, pues yo quería seguir creciendo profesionalmente, pero no sabía cómo. Sabía que existían pues distintos posgrados, pero no sabía cuál tomar. Y entonces yo le platiqué esto a mi jefa, a Paola, y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que como que tengo esta inquietud. Ella pues me escuchó y fue la primera persona que se sentó conmigo y me explicó de qué iba un posgrado profesionalizante y un posgrado de investigación. Lo curioso es que Paola en ese momento ya estaba haciendo su posgrado en neurociencias. Entonces, al yo estar constantemente pues viendo cómo hacía ella sus experimentos, viendo sus clases, viendo lo que hacía en divulgación de la ciencia, pues me contagié de su ímpetu, me abrió los ojos y yo dije, yo quiero hacer pues neurociencias, y así es como llegué a el posgrado en donde estoy actualmente. Y pues bueno, así es como llegué a la maestría en neuroetología en el Instituto de la Universidad Veracruzana. Y en el laboratorio lo que queremos hacer es comprender a grandes rasgos qué es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Y pues bueno, de manera general les comento que la enfermedad de Parkinson se da principalmente por una pérdida de las células que están en una estructura del cerebro, que se llama sustancia nigra pars compacta. Entonces, esta estructura del cerebro lo que tiene son neuronas dopaminérgicas. A lo largo de la vida, estas neuronas se pueden ir muriendo, y hasta que llega un porcentaje muy alto de que estas neuronas ya no existen en esta área, pues empiezan a haber algunas manifestaciones. Como se encarga principalmente, de, entre muchas otras cosas, a modular el movimiento, las personas que empiezan a sufrir esta enfermedad, pues empiezan a tener fallas en la marcha, movimientos involuntarios, temblores, y entonces pues empieza a haber toda esta degeneración paulatina. Ahora, lo que es grave es que al día de hoy no existe un tratamiento eficaz para esta enfermedad de Parkinson, y tiene una alta prevalencia en la sociedad realmente. Pero también otro punto importante es que pues es una enfermedad muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Por su naturaleza multifactorial.
Es decir, influye la edad, influye el sexo, influye el factor hereditario, pero a nosotros personalmente lo que nos interesa es estudiar uno de esos factores, que es la exposición a toxinas. Y entonces, pues la historia va así. Nosotros en nuestro día a día estamos constantemente expuestos a distintas toxinas. Muchas de ellas pueden ser compuestos presentes en las bacterias. Cuando estos compuestos entran a nuestro organismo, pues favorecen una respuesta inmunológica. Entonces empiezan a liberar pues sustancias inflamatorias, como pueden ser las quimiosinas, que pueden viajar a lo largo de todo el torrente sanguíneo y estar en constante contacto con el cerebro. El cerebro, al recibir estas constantes señales de inflamación, también activa a su sistema inmunológico en el cerebro. Esto lo que hace es que pues empiece un estado reactivo de inflamación, lo que nosotros llamamos neuroinflamación constante, y esto pues a largo plazo empieza a liberar algunas especies reactivas de oxígeno, lo que hace que las neuronas de la sustancia negra pars compacta pues mueran de una manera más rápida, ¿no? Esto realmente todavía no está muy bien caracterizado porque, como les comenté, pues es un tejido y un modelo muy difícil de estudiar, pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio, pues es estudiar y caracterizar todos estos patrones de daño. Nosotros trabajamos con un modelo murino bajo todas las condiciones éticas correspondientes, en donde les administramos a ratas lipopolisacárido. Este lipopolisacárido es un compuesto presente en las bacterias gram negativas, y entonces nosotros, a partir de histología y de técnicas como inmunofluorescencia para proteínas, tanto neuronas como de microglía, que como ya les comenté son las células del sistema inmunológico en el cerebro, pues podemos identificar estos patrones de daño a través de todas estas técnicas. Pero además, como ya comentaron previamente, la ciencia pues casi nunca es perfecta o como la soñamos. Entonces nosotros nos enfrentamos al problema de que hay una falta de estandarización en las técnicas histológicas para esta estructura cerebral. Entonces, pues también nos dimos a la tarea de hacer toda una investigación muy profunda acerca de cómo nosotros podíamos hacer una caracterización de la integridad del tejido para que pues nuestros resultados fueran más robustos y de una mayor calidad. Y pues bueno, las perspectivas, ya una vez que terminemos de caracterizar todos estos patrones de daño, son buscar estrategias para reducir la neurodegeneración en modelos murinos en un futuro, espero que no sea muy lejano. Y pues bueno, después de todo este resumen súper rápido de mi paso por la investigación, pues lo que les quiero decir es que muchas veces el desvío es parte del camino, no es necesariamente lineal, nadie realmente te da un mapa en la mano y te dice así tienes que llegar a la ciencia, y muchas veces ni siquiera tenemos como esa convicción, ¿no? De llegar, como les comenté, a veces lo vemos como muy lejano o inalcanzable. La segunda cosa es que no necesitas saberlo todo para empezar, porque como les comenté, pues yo no había hecho una tesis en la licenciatura, entonces tuve algunos problemas para entender el método científico, pero bueno, ahí creo que yo las invito también a aplicar el autodidactismo, que es muy importante. Y lo más importante que les quiero dejar con esta charla es que pues busquen a sus referentes. Afortunadamente yo me topé con Paola, pues ella tuvo como esa sensibilidad de abrirme también el paso hacia la ciencia, me mostró lo que ella hacía, y yo estoy hasta el día de hoy como muy agradecida con ella porque soy muy feliz haciendo ciencia. La verdad, como verán, me la paso muy bomba. A veces también lloro un poquito, pero bueno, creo que es parte del camino, y entonces espero que hoy yo pueda ser también una referente para ustedes. No tengo como un camino lineal, pero quizás sí puedo decirles cuáles son los atajos, y también les invito a ustedes a que se conviertan en referentes de las futuras generaciones científicas que vienen. Y pues les dejo mi contacto por cualquier cosa en la que yo las pueda apoyar, y pues muchas gracias por escucharme. Buenos días al público presente. Mi nombre es Nina Quintanilla, soy de Ecuador. Y mi tema para esta feria, esta oportunidad que se me ha presentado, que la verdad es que yo estoy súper feliz, es respuesta inflamatoria y inmunomodulación en el cáncer colorectal, interacción entre barreras intestinales, citoquinas y daño tisular en la progresión tumoral. Lo principal para entender esto es cómo todo un conjunto de cosas, un conjunto de factores puede desencadenar algo tan pequeñito en algo tan grande como lo es el cáncer colorectal. Bueno, ahora sí, vamos.
Bien, tenemos entendido, o bueno, les explico, que el cáncer colorectal es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Es el segundo cáncer más mayormente diagnosticado, mayormente la causa de muerte, y el tercer cáncer en que esté mayormente diagnosticado. Esto puede ser debido a diversas mutaciones genéticas, pero también se sabe que su desarrollo depende de lo que es procesos inflamatorios, inmunológicos y el estado de nuestra barrera intestinal. Asimismo, también factores externos como lo es la alimentación, el estilo de vida, y si no está presente, lo que es la enfermedad de Crohn, que esto hace que aún así se agrave lo que es el riesgo de padecer o que se desarrolle cáncer colorectal. Bueno, en condiciones normales, mis amores, el intestino mantiene un equilibrio entre microbiota, barrera epitelial y lo que es el sistema inmunológico. Pero existe algo llamado disbiosis intestinal, es decir, como una desregulación y un daño en la barrera epitelial, lo que hace que se aumente la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es aquella que va a permitir el paso de nutrientes e inhibir el paso de toxinas, bacterias y alimentos no digeridos. Cuando esta se encuentra alterada, pues va a permitir todo el paso de todas estas cosas que no deberían pasar normalmente, y por lo tanto también va a permitir el paso de señales de peligro, por así decirlo, ¿ya? Lo que provoca una acción constante del sistema inmune y la liberación también de citoquinas inflamatorias, ¿ya? Y esta inflamación, que principalmente debería ser protectora, no se vuelve protectora. O sea, es como que al inicio nos va a proteger, pero después se va a ir en nuestra contra. Y por esto, mismo, el cáncer colorectal es una enfermedad o una patología donde interactúa lo que ya les mencioné anteriormente: inflamación crónica, también lo que es la inmunodesregulación y alteraciones en barrera intestinal. Ya. En la metodología se realizó una revisión de carácter bibliográfica, sistemática, cualitativa y descriptiva exploratoria de estudios publicados entre 2020 y 2025, o sea, con información actualizada utilizando o seleccionando estudios relacionados con lo que es barrera intestinal, disbiosis, microbiota, inflamación crónica y también lo que es migración leucocitaria, porque esto también tiene bastante que ver, ya, utilizando fuentes confiables, lo que es PubMed, Scopus y Web of Science. También el uso de operadores booleanos, filtros de fecha, idioma y tipos de documentos, porque había unos documentos que eran súper buenos, pero estaban en idiomas, en japonés, en coreano, que por más que traté de traducirlos o transcribirlos a español o a inglés, tan siquiera, no me daban una traducción exacta. Así que tuve que hacer un filtro y quedarme con los que, claro, estaban en inglés o estaban en español, pero cumplían con lo que yo necesitaba. Bien, ahora, en los resultados. Tenemos que el cáncer colorectal es una consecuencia de múltiples procesos, lo que ocurre de forma simultánea en el intestino, como les mencioné al inicio. Y todo esto comienza con las tres que también les mencioné al inicio, mis amores: alteración de microbiota intestinal, daño de la barrera epitelial y aumento de permeabilidad intestinal. Lo que hace que se permite el paso de señales del daño celular, o sea, la señalización que es mala, y componentes microbianos hacia la lámina propia de nuestro intestino, lo que hace que se active el sistema inmune innato, que el sistema inmune innato, como su nombre mismo lo dice, es la inmunidad que nosotros adquirimos o ya viene integrada con nosotros, lo que hace que se liberen mediadores inflamatorios que mantienen inflamación crónica intestinal. Ya. Seguido de eso va a seguir lo que es la inflamación y el reclutamiento celular, ¿ya? O sea, va a decir que la inflamación se va a sostener y va a provocar que se active el endotelio vascular, haciendo que se recluten lo que son células del sistema inmunológico por un proceso llamado migración leucocitaria. Y esto ocurre por 4 fases: rodamiento, adhesión firme, diapedesis y migración dirigida, ¿ya? Aunque todos estos mecanismos, o la mayoría de estos mecanismos, son verdaderamente protectores, el cáncer del tumor no va a poder, lo va a utilizar no para protegernos, sino para atraer células que favorezcan el crecimiento o favorezcan la metástasis de este tumor, ¿ya? Incluso pueden llegar a liberar enzimas, radicales libres y factores de crecimiento que promueven lo que es la angiogénesis, ¿ya? ¿Qué es la angiogénesis? La angiogénesis es un proceso donde está regulada pues, por factores químicos como el VEGF, lo que permite el crecimiento normal de tumores sólidos y por lo tanto también que pueda
sufrir metástasis, algunos otros, sufrir metástasis. Disculpen. Estoy nerviosa. Ya. Luego de eso va a existir lo que es una reprogramación del microambiente tumoral, donde estas células inmunes, en vez de protegernos, van a atacarnos y también van a favorecer lo que es el crecimiento tumoral, provocando así lo que es inmunosupresión, formación de nuevos vasos sanguíneos, pero no para causas buenas, sino para que este tumor siga creciendo y haya metástasis, y también crecimiento tumoral sostenido, haciendo que el tumor sea mucho más difícil de erradicarlo y que por lo tanto el sistema inmune no sea tan eficiente para pues, también poder erradicarlo. También después de esto, como cuarto punto, sigue lo que es la inflamación crónica, que activa señales dentro de las células tumorales, que ayudan a favorecer la proliferación celular, resistencia a la muerte celular, es decir, que como ya les mencioné, es más difícil erradicarlo, más difícil sacarlo, cambios estructurales que faciliten la migración, y por último, metástasis. Y cuando ya llega a metástasis, claramente es más difícil y también es mucho más complicado. Y por último, tenemos lo que ya, cuando ya se forma el microambiente tumoral, cuando ya ya realizó metástasis, cuando ya no se puede decir, ya no hay nada más que hacer, o sea, ya no se puede hacer más, se forma lo que es este microambiente tumoral que les mencioné, lo que hace que se mantenga la inflamación crónica, existe lo que es la evasión inmune, el sistema inmunológico no va a actuar de manera correcta y también permite el crecimiento tumoral continuo. Ya. Y eso. En discusión y conclusión, antes de llegar a la discusión de conclusión, ahí se puede ver un gráfico de lo último que les mencioné sobre cómo nuestras células del sistema inmune realizan lo que es un proceso de trasvasación, es decir, que pasan de esa zona afectada y hace lo que ya le he repetido bastantes veces, lo que es metástasis, es decir, se extienden no solo a una zona, sino a varias zonas y por lo tanto ahí es donde surgen las diversas patologías o diversas afecciones que puede padecer este paciente oncológico. Bien, en discusión y en conclusión, estos hallazgos nos demuestran que el cáncer colorectal no debe entenderse como una enfermedad, como una patología más, sino como una enfermedad inmunomodulada que es provocada por la interacción entre disbiosis intestinal, daño de barrera epitelial e inmunoderegulación. También lo que genera inflamación crónica y favoreciendo en conjunto la tumorigénesis, es decir, la progresión tumoral. ¿Ya? Donde la activación sostenida de vías inflamatorias como NF-κB y la YAC, que son vías de proliferación, y también del sistema de complemento como C3A y C5A, y predominio de células inmunosupresoras, favorecen angiogénesis, el crecimiento tumoral, evasión inmune, evasión y metástasis. Lo que lo hace importante, lo que es comprender que esta integración puede permitir diseñar terapias dirigidas o terapias dirigidas, pero enfocadas principalmente en lo que es modular la inflamación, restaurar la barrera intestinal y reprogramar el microambiente tumoral para que este tumor o estas células malignas poco a poco se vayan disminuyendo, vayan erradicando, y no va a existir no se va a poder decir que el paciente ya está libre, no, pero sí se puede reducir considerablemente el número de células malignas. Ya. Esto lo que esto hace es que se abra la posibilidad de tener terapias más personalizadas y efectivas. Y como conclusión, tenemos que, puedo decirles que el cáncer colorectal no es solo una enfermedad genética o una enfermedad por debido a factores externos, sino también inmunológica e inflamatoria, donde como pudieron entender y me pudieron escuchar, el sistema inmune en vez de protegernos llega a un punto en el que nos llega a atacar a nosotros mismos. Y donde esta interacción entre inflamación, microbiota, barrera intestinal y sistema inmune es clave para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Muchas gracias.